Amada familia de vida abundante, la mejor de las noches para ustedes. Sean bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra del Señor. Esta noche estaremos reflexionando sobre una doctrina. Tal vez el mensaje no pueda ser doctrinal, pero sí vamos a hablar sobre una fuerza muy especial que tiene el creyente para seguir en esta ruta, en este peregrinaje que Dios nos ha marcado. La historia bíblica nos habla, hermanos, cómo es que a través del tiempo Dios en sus diversas manifestaciones, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha tenido aquella dedicación y aquel cuidado por el hombre. Desde los inicios de la creación del mundo, miramos el solícito cuidado que Dios ha tenido por el hombre. Y después, dentro de sus planes, después del fracaso del Edén, cómo es que se cambia la estrategia por parte de Dios y busca específicamente en una familia llevar adelante sus planes de expansión en la tierra a través de su amor, de su cuidado. Esta noche, hermanos, también podemos analizar a través de la historia bíblica cómo es que en el Antiguo Testamento miramos al Padre Eterno llevando adelante sus planes con, como les decía al principio, con una familia, luego con una tribu, después con un pueblo, después con una nación. Pero ¿cómo es que se le frustran los planes a Dios por la tal vez oposición o la indiferencia con que el hombre toma esta dedicación que Dios tiene para con él? Y así llegamos al final del Antiguo Testamento, cuando Dios cambia entonces su estrategia y es su Hijo quien viene aquí a la tierra y encarna en un cuerpo de hombre y, según la Biblia, viene a rescatar lo que se había perdido. Viene por un pueblo, específicamente el pueblo de Israel. Pero ellos no están preparados para recibir ese regalo divino, que es la presencia del mismo Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Y lo rechazan, y todos ya conocemos esa historia. Entonces esta noche, hermanos, quiero compartirles a ustedes de la tercera persona de la Trinidad. Quiero compartir con ustedes de algo que es muy significativo para nosotros, porque estamos en esta última dispensación y es la fuerza del Espíritu Santo quien está llevando adelante el plan de Dios. Pero para eso quiero invitarles, hermanos, que vayamos a nuestras Biblias y busquemos en el libro de la carta a los Efesios, el capítulo número 4, versos 29 y 30. Dice así la palabra del Señor. Carta a los Efesios, capítulo 4, versos 29 y 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vamos a orar para que el Señor bendiga y santifique su santa palabra. Bueno, esta ya es santa, pero que la bendiga para que sea cumplido ese cometido para el cual Él nos las envía esta noche.
Amén. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque nos das esta hermosa oportunidad, Señor, de compartir lo que tú nos diste, Padre. Desde temprano, de buena mañana, hemos estado meditando en tu santa palabra, pero a ti te place, Señor, que esta noche nosotros compartamos con nuestros hermanos. Bendice a cada uno de los que están con el oído atento, con el corazón dispuesto y con la mente abierta, Señor, a recibir lo que tú nos estás enviando. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Como les decía, hermanos, en la presente dispensación, en el presente que estamos viviendo nosotros, esta generación, es el Espíritu Santo de Dios quien norma, regula y dirige la conducta del Hijo de Dios. Porque cada uno de nosotros, hermanos, tenemos nuestro testimonio con mucho respaldo. Bien afirmado tenemos nuestro testimonio que fue por la gracia de Dios y por la intervención de su Espíritu Santo, que nosotros en un acto de arrepentimiento nos acercamos cada uno en su oportunidad hacia el altar, ese altar en donde Él nos recibió con los brazos abiertos y nos hizo hijos suyos, hermanos, porque nosotros lo recibimos como nuestro Salvador y Redentor. Y en la historia bíblica, hermanos, encontramos también estos pasajes cuando nuestro Señor Jesucristo estaba instruyendo a sus discípulos, a sus seguidores, y les hablaba del plan futuro del reino de Dios en la tierra y del reino de los cielos. Y nosotros miramos, hermanos, cómo es que en sus proclamas, pues muchas personas llegaban y se unían a aquel grupo de seguidores. Y recordemos que a estos se les llamó cristianos en aquel tiempo. Entonces, sabemos perfectamente que el Señor tenía una misión que cumplir, redimirnos a través de su muerte, porque siendo Dios se hizo hombre y como hombre tenía que morir para poder pagar por nuestras culpas y pecados. De esa cuenta, pues, Él cumplió y recordemos la última frase, cuando en la cruz del Calvario expiró y dijo, consumado es. O sea, su plan ya había sido terminado. Pero también muchos recordamos que antes de partir estuvo advirtiendo a sus discípulos que no los dejaría solos, sino que habría y Él enviaría a su Espíritu Santo para que nosotros recibiéramos ese poder. Y sabemos perfectamente, hermanos, que es a través del Espíritu Santo en que nosotros recibimos esa fuerza, ese poder. Y la misma palabra lo dice, porque no hemos recibido espíritu de cobardía, es que la iglesia se fundamentó sobre un espíritu de coraje, un espíritu de valor y un espíritu, si ustedes quieren, de osadía. Porque aquellos hombres cobardes, aquellos hombres, si quieren ustedes el término, inútiles, que después de la muerte del Señor salieron huyendo y dejaron abandonado el plan que Dios tenía, estos hombres, cuando el Señor les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que estuvieran pendientes de esa fuerza del Espíritu Santo que Él enviaría, de ese poder, pues muchos, aquellos 120 en el aposento alto, recibieron ese poder. ¿Y qué pasó después de eso? Muchos comenzaron a predicar sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, en las plazas, en los terrados, dice, en los tejados. Ellos predicaban abiertamente sobre el Hijo de Dios y el plan de salvación. Entonces, hermanos, esta noche
yo quiero compartir con ustedes que ese poder también nosotros lo recibimos. Y fue un sello muy especial el que recibimos, y con ese sello, hermanos, es el que nos da a nosotros la distinción de ser llamados hijos de Dios. Pero lo hizo el Espíritu Santo para una buena obra, ¿verdad? Es por eso que esta noche yo quiero, a una manera expositiva, plantearles a ustedes esta porción y esta meditación que el Señor nos dio. En esta porción bíblica, hermanos, el apóstol Pablo se dirige a los efesios instándoles a que proyecten su buen testimonio a través de su forma de hablar al predicar o enseñar su palabra. Dice en la primera parte del versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida. Una evidencia, hermanos, sustancial en el hombre nuevo del cristiano renovado es que ya no hable palabras corrompidas. El comentarista bíblico dice palabras putrefactas. ¿Cuáles son esas palabras, hermanos? Si algunos de nosotros se nos identificaba por mal hablados, a muchos nos decían, a ese tan malcriadote que es, qué lengua la que tiene es. Así nos identificaban. Pero después de recibir a Cristo, hermanos, somos unos hombres nuevos y Dios hizo esa regeneración en nosotros. No solo es una regeneración física, mental, es una regeneración espiritual. La que fue, es un cambio total en nuestras vidas, un cambio radical. Escuché una vez a un hermano predicar, decía, es un cambio radical en nuestras vidas. Y nosotros recibimos eso, ¿verdad? Ya no son en nosotros esta evidencia del hombre viejo, o sea, hablar más para ahora nuestro idioma, nuestro lenguaje es otro. Son palabras de edificación las que salen de nuestra voz. Santiago, en su carta, el apóstol Santiago en el capítulo 3, versículos 6 y 8, sobre el gobierno de la lengua, que ese es otro aspecto, hermanos, que Dios nos dio. Y Él nos advierte, a pesar de que como creyentes, como hijos de Dios, nosotros ya sabemos refrenar nuestra lengua, nuestro hablar ya es otro. Debemos tener cuidado, hermanos, porque si algo debemos de guardarnos es de este pequeño músculo que está en nuestros cuerpos. Y el apóstol Santiago nos demanda a que tenemos que saberlo gobernar, porque si no, Él nos gobierna. Pero veamos qué es lo que dice el apóstol Santiago en su carta y qué demanda de nosotros. Estar atentos a esta situación para que nosotros podamos seguir proyectando ese buen testimonio ante el mundo. Dice Santiago en su carta, capítulo 3, versículo 6 y 8. Dice así la palabra del Señor. 3, 6 y 8 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. En el 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Hermanos, cuando nosotros, ya en nuestra vida de cristianos, tenemos que tener mucho cuidado en el hacer comentarios. Yo he cometido a veces imprudencias
pero después he pedido perdón y si he ofendido a alguien, inmediatamente, hermanos, porque hay algo que gobierna también mi ser interiormente, y es la presencia del Espíritu Santo la que me hace que reaccione de esa forma. Aprender a pedir perdón por cosas o imprudencias que nosotros cometemos a través de nuestra lengua. Dice el apóstol Pablo también, cuando habla sobre esta situación, en un interés de dirigir un mensaje a toda la iglesia en general, también dice a la iglesia de Colosas: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Eso es lo que demanda. Esta sería nuestra primera parte, pues. Ninguna palabra corrompida tiene que salir de nuestro ser y de nuestra boca. En segundo lugar, siempre en la segunda parte de este versículo dice: buena para la necesaria edificación. Nuestra lengua, nuestro hablar, nuestras palabras tienen que ser buenas para la necesaria edificación. La lengua solo habla lo que el corazón le dice que exprese en el creyente. Y Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, en una oportunidad cuando se dirige a sus apóstoles, viendo la forma en que muchos tenían facilidad de lenguaje, pero de un lenguaje ofensivo, él decía, Jesús lo dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Lo encontramos en Mateo 12:34, y eso es muy cierto, hermanos. Yo he dicho este versículo muchas veces. Cuando en nosotros hay enojo, hablamos con enojo. Cuando hay gozo, de nuestra boca salen solo expresiones de alegría. Eso no es así. Así es que nos pasa a nosotros. Pero es que todavía no somos perfectos. Pero hay algo que en nosotros nos llama la atención y nos redarguye, y es el Espíritu Santo de Dios. En la parte tercera del versículo dice: la buena palabra da gracia a los oyentes. Y es así, hermanos, cuando en nosotros fluyen esas buenas expresiones. Si hablamos el idioma de Dios, si hablamos el idioma como cristianos, inmediatamente nos identificamos y nos identifican. Yo no sé si a ustedes, hermanos, les ha pasado que cuando muchas personas que nos conocieron, ¿verdad? Incluso yo escuchaba las expresiones: ese bocota de carretero que tiene, porque nos conocían que éramos mal hablados, pero al vernos y escucharnos ahora, muchos nos dicen: pero ¿qué te pasa? ¿Es que te volviste evangélico? ¿Sos cristiano? Porque ya no escuchan esas malas expresiones en nosotros. Esa es la buena palabra que da gracia a los oyentes. Muchos se endulzan con lo que nace o sale de nosotros, por gracia, y son preservados por la gracia. Los creyentes, dice, todos los creyentes han sido salvos por la gracia y son preservados por la gracia. Por lo tanto, deben vivir y hablar con gracia. Nuestro Señor nos dejó el modelo. En Lucas 4:22, muchos decían, se extrañaban de la forma de hablar del Maestro, de Jesucristo. Y muchos decían, allí en Lucas 4:22 está la expresión de muchos: pero este no es el hijo del carpintero. O sea, extrañado para ellos que un hijo de un humilde carpintero tuviera ese lenguaje celestial, que cuando se dijera todo lo hiciera con un amor y con una gracia divina. Es así, hermano. Nuestro Señor nos dejó este modelo, y dice el comentarista bíblico que cuando Dios hablaba, o Jesucristo hablaba, cuando estaba aquí en la tierra, dice que era como un ánfora del mejor perfume que se abría.
Dice, el contenido del hablar del Señor era como una ánfora de perfume que se abría. No cabe duda que estos comentarios, hermanos, son los que nos... Ahora vamos a la parte medular de nuestro mensaje, de nuestra enseñanza. Por todo lo que hemos hablado anticipadamente, si Dios nos ha dado a que tengamos esta forma de expresarnos, dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Todo pecado es doloroso para Dios, pero el pecado en sus hijos les rompe el corazón, es lo que dice el comentarista bíblico. Cuando sus hijos se rehúsen cambiar las costumbres de la vieja vida por los caminos de la nueva, Dios se aflige. Y el Espíritu Santo gime, ¿verdad? Y por así decirlo, cuando oye a un cristiano mentir en lugar de hablar la verdad, y cuando hace todo lo contrario que Dios demanda. Hermanos, todo lo que viola la voluntad de Dios y la santidad del corazón contrista al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19. El Espíritu Santo en su múltiple personalidad es ayudador, es consolador, es igual a Cristo. Él testifica, enseña, intercede, guía, glorifica a Cristo y dirige el servicio a Dios. Según Hechos 16:7, hermanos, cuando nosotros estamos a punto de cometer un error, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye y nos conduce nuevamente en esa senda de santidad que Dios demanda de nosotros. Es necesario, hermanos, que nosotros tengamos nuestra firmeza en nuestras convicciones, que seamos fortalecidos constantemente, que nosotros busquemos al Consolador, al Ayudador, a nuestro guía, para que podamos seguir viviendo en santidad. Voy a concluir con esto. El Espíritu Santo es nuestra fuerza, es la vida, es el combustible, es la energía. En el presente, si no tenemos su presencia, por nuestra mala conducta, nuestro mal proceder, se corta y se suspende la comunión con Dios. Voy a leer para concluir lo que nos dice Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 4:26. Dice así la palabra del Señor. Perdón, Romanos 8:26, perdón, hermanos. Dice así la palabra del Señor, para concluir. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado en contristar al Espíritu, porque es el que nos ha sellado y el que nos ayuda a llegar a esa meta, a ese blanco que Dios nos ha establecido. Cuando clamemos a Dios, hagámoslo con seguridad, porque el Espíritu Santo es el que nos está ayudando para que nuestro lamento, nuestra oración, nuestra petición lleguen hasta el trono de su gracia infinita. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que Dios les guarde y recuerden, tenemos un gran ayudador para poder terminar este trayecto, esta jornada, este peregrinaje. Dios los guarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la vista.